Vihino Amadonai Elohenu Alenu Mahaseyadenu Ponena Alenu Mahaseyadenu Ponene. Vamos a el texto. Clase, este no es el texto, es este. El Perec 6, quiere decir el capítulo 6. Se llama, vamos a tratar de agrandarlo. Se llama, empiezan a entrar siempre cuando usamos. Entonces, vamos a quitar aquí. Entonces dice, se llama Nasok Ahor, quiere decir retroceder. Nasok Ahor quiere decir retroceder. Una regla gramatical que se llama retroceder. Vamos a ver de qué se trata. A veces, una palabra que necesita estar, ¿cómo se dice? Acentuada, ¿no? Como lo llamamos en la clase pasada. Estar no acentuada, acentuada en la última sílaba. No es acentuada, es como que se le hace énfasis. Énfasis en la última sílaba. A veces cambia su énfasis al ser en la antepenúltima, en la penúltima sílaba. ¿Ok? Y eso se llama retroceder. Por favor, un micrófono que hay ahí, que no sé cuál es. Okay. Entonces, a veces una palabra que necesita ser acentuada en la última cambia su énfasis y se enfatiza en la, ¿cuál es la que está? Y se enfatiza en la que está la penúltima sílaba. ¿Cómo es eso? Esto de retroceder, dice el segundo, esto es del retroceder. Esto, ¿cuándo se presenta? Si después de una palabra que necesita tener un énfasis de último, que es la última sílaba, si después de una palabra que necesita tener el énfasis de su pronunciación en la última, viene una palabra que tiene una sola sílaba. Esa palabra que viene tiene una sola sílaba. ¿Cómo es eso? O viene una palabra que tiene dos sílabas y su énfasis está de último. Entonces, ¿qué pasa si tenemos dos palabras que el énfasis de la palabra está en el último? Es difícil entonces poner énfasis a la primera palabra en la última sílaba y también a la segunda en la última sílaba. Por lo tanto, nosotros retrocedemos y al retroceder pasa a ser, en vez de la primera palabra, en vez de tener énfasis en la última sílaba, va a tener énfasis en la sílaba penúltima de la primera palabra para poder pronunciarlo bien. Porque si no, no se puede pronunciar. Por ejemplo, Cara Laila, cuando a la creación dice que llamó a la noche, a la oscuridad, la llamó noche, no se dice, se debería decir Cara Laila, pero no se puede decir Cara Laila. ¿Por qué? Porque esta es Milera, esta tiene que decir en la última, ¿verdad? Esta tiene que estar en la última acentuada. Y esta también, Laila, de la última acentuada. Entonces, ¿qué pasa? La primera se retrocede el énfasis a la penúltima. Ahora, esta tiene dos solamente. Entonces, la penúltima, ¿cuál es? La primera también.
Entonces sería cara. Aquí ven un palito, ¿verdad? Ven un palito, eso es un ta'am. Eso es una regla de melodía. Cara, cara, Laila. No cara, Laila. No lo Amor, llamó Laila. aló, aló, Entonces sería cara, corazón, Laila. márcale a mi hermano. Por favor, los micrófonos, por favor, micrófono. Cara, Laila. Aquí dice, ponga atención que el ta'am, quiere decir la nota musical, está en la kuf, como dijimos. Usted ve aquí un palito, ¿verdad? En la kuf, en vez de la resh, como debería ser kara, porque lo llamó, pero no, en este caso, Allá. como la otra Ahí segunda está también. devolviendo, está cantando, rápido, rápido, rápido. Entonces ¿Lo viste? sería cara, Laila, Rápido, por rápido. Y está favor. cantando como No, la zona. por favor. ¿Viste? Ah, yo también mantengo en la juega. No, Por yo sé, se favor, metió allí, la se miró señora a y el la señor. esta, se puso a hablar con una rata. Ajá. Pero Cara Laila. Entonces, cara Laila. Así se pone, de la kuf en vez de la resh. Y así, Amat Ish. Amat Ish. Pero debería ser Amat Ish. Separó el hombre importante. Amat Ish, no. Amat Ish, ¿por qué? Porque tiene el tam aquí, porque como se pronuncia esta al final y esta también al final de la sílaba, mire, ra, se le hace el énfasis, la pronunciación, entonces la primera tiene que retroceder una sílaba, pasar a la penúltima. Mile'eil, ¿verdad? Como estudiamos la semana pasada. Entonces tiene que pasar aquí. Entonces dice, Amat Ish, cuando se lee la Torah, no puede decir Amat Ish, Amat Ish. Aquí también, Yabo Shama, no es Yabo, debería ser Yabo, pero como está acompañada de otra, que también llamo Shama. Dice, Ba'asitem lo, no Ba'asitem, porque aquí está al final y esta solamente tiene una sílaba, que es la primera letra, si tiene una sola sílaba. Entonces pasa a ser, se le retrocede. Ahí el retroceder se llama esta regla a la penúltima. Va a lo. ¿Ok? Berrapsabo. En vez de rapsabo. Como tiene que ser. ¿Ok? Hay muchas excepciones que no las vamos a ver ahora. Porque no vamos a sacar provecho a este nivel de leer todo esto. Los voy a complicar la vida. Cuando vean las excepciones, yo les voy diciendo, les voy diciendo. Entonces, por aquí, este capítulo, el capítulo 6, cortito. Nasok Ahor, retroceder, quiere decir una palabra que su énfasis en la pronunciación necesita ser milera, quiere decir en la última sílaba de la palabra, se cambia a mileail, se cambia a la penúltima sílaba el énfasis. ¿Por qué? Porque viene una palabra corta, mínimo una sílaba o dos sílabas, que viene después de ella. Entonces ella tiene que retroceder su énfasis a la anterior. ¿Alguna pregunta hasta acá? Es una regla básica, o sea, no hay... Ravi, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchas? Una pregunta. Por ejemplo, no sé si sale en la Torah, pero la palabra shejita, ¿verdad? Tiene No, el aquí énfasis en la última. estamos hablando aquí cuando tiene dos palabras. Exacto, o sea, si la que viene después es una palabra de una sola sílaba, entonces se pronunciaría shejita.
En O ese sea, se le caso, pondría el énfasis en no, la del medio. hay una excepción ahí, porque ahí no es una palabra que existe en la Torah, shehitalo. Ah, ok. Y eso existe en la Torah. No es solamente para el hebreo moderno, estamos hablando aquí de versículos que existen en la Torah, cómo leer la Torah, cómo leer todas las escritos del Tanaj. ¿Ok? Ok, lo que pasa es que era como un ejemplo que tenía en la mente, pero si la palabra que viene, si hay una palabra que tiene 3 o más sílabas, pero tiene la acentuación al final, Ok. va a depender de la palabra que viene, ¿no? O sea, la persona ve la palabra que viene, No, si porque es pequeñita. Shehita no es el reflejo, porque Shehita termina en una Hei. Entonces se tiene que hacer una semijud, quiere decir, esto pertenece a esto, quiere decir una Shehita de algo, porque es un sustantivo, es un sustantivo. Entonces es un sustantivo de algo. Entonces en un sustantivo, la Hei se convierte en Taf, que sería Shehitat Bakar. Entonces ya hay un cambio de palabra ahí. Eso es otro capítulo. No podemos volar ahora, estamos apenas gateando. ¿Ok? No, está bien, Estamos gracias. gateando. Eso es otro ejemplo completamente. Pero vamos solamente a ver los ejemplos aquí porque tenemos que limitarnos ahora. No vamos a hablar ni nada, solamente vamos a leer. Nos interesa ahora es leer, entender, leer. ¿Ok? No gano nada. O sea, gano mucho, pero a la vez no gano nada con saber, o sea, lo que me interesa es saber leer, para cuando yo agarre un texto, aunque no lo entienda, lo lea bien. Mando el mensaje bien, por ahora, ¿ok? Van pasando los años teniendo estas reglas, a medida que van leyendo, se van familiarizando ustedes mismos con las reglas. Ah, esta la vimos aquí, esta vez, si no están los videos que pueden repetir cuantas veces quieran para eso. Y lo bueno que estamos traduciéndolo al español. Eso es lo que iba Nasok Ahor, quiere decir retroceder. Retroceder. Ahora vamos a ver a Metek. A Metek. En idioma moderno, Metek es como un interruptor. ¿Verdad? ¿Qué es un Metek? Me va a dar una tag, me va a dar una señal, me va a dar una etiqueta, me va a dar una coronita de las letras. ¿Ok? Entonces dice así, Ametek. Ametek Ukav Anahi es una línea, ¿cómo se llama esto? Vertical, vertical. Es una línea vertical que aparece a veces debajo de la letra a la izquierda de la puntuación, a la izquierda de la vocal. Ustedes van a agarrar un libro, un Sidur, un libro de Torah, libro de los profetas, un Tehilim, la Megilat Esther, la Megilat Ejá, lo que sea. Van a ver ahí una rayita vertical que está, una rayita vertical que está a la izquierda del punto que me denota la vocal. También se llama Ma'amit, es mayor conocido como Ma'amit. Los que leen la Torah lo conocen como Ma'amit más que Metek, porque es un pataj al revés. El pataj es una A, que es una rayita, ¿verdad? Que es una rayita horizontal. El Metek es la misma rayita vertical. Ok. En el árbol de la vida, el Metek va desde, desde Tiferet desde Tiferet al Yesod. Entonces, dice así, cabalísticamente. Ahora, este Ma'amid, que se conoce más porque dice que él establece, él para, o se llama Geya o Ma'arij, son diferentes sinónimos, es
si una letra que aparece debajo de esa letra aparece un metec o un ma'amid, esa rayita vertical, hay que alargar un poquito, ¿ok? Un poquito solamente alargamos su lectura, la que está en donde está el metec, donde está el ma'amid en esa vocal. Por ejemplo, Arakia, el firmamento. Entonces aquí tenemos un metec, no sé si se ve, vamos a ver si lo podemos aumentar, que es esta rayita vertical que está a la izquierda de esta A. Y también me va a evitar que yo lo lea mal, porque si hay a veces dos kamats, una kamats, generalmente la segunda pasa a ser O, como vayakum. ¿Ok? Entonces aquí se lee Arakia. Y me dice una vez que son dos kamats. No sé si eso lo va a decir aquí adelante, pero bueno. Entonces dice Arakia. Entonces hay que hacer un poquito de énfasis en la hey con el kamats. Arakia. Ahora, y también Hamra. Hamra. Hambra. Y Hamera. Hambra. Ok. La otra, Hamnashi. Hamnashi. La tribu de Menashe. Hamnashi, esto aparece en la parasha esta semana. Hamnashi. ¿Ok? No es Amenashi, ni es, ¿ok? Es Hamnashi. Entonces la Hei con el patah, con la A, tiene que ser un poquito eso. Esta es la inversa de esta. Esta es la horizontal de esta que es vertical. Entonces, Hamnashi. Digo que esto es una vocal y esto es un énfasis. ¿Ok? Eso es lo que me dice esta rayita que vemos a veces. Y lo otro que les dije, la segunda tendría que ser O y pasa y sigue siendo A. Ahora, hay quienes se equivocan, dice aquí la tercera regla. Hay quienes se equivocan. Umat'imim le gambrei. Quiere decir, y empiezan a dar énfasis completamente en la palabra, en la letra que aparece esta rayita vertical, el mete colmami. Entonces dicen, ¿cómo sería? Hamenashi, hamnashi. Exageran. Por ejemplo, hayeta. Estoy dando el énfasis. Shombri. No, no tengo que darle el énfasis. Tengo que darle simplemente alargarlo un poquito más. ¿Por qué? Vamos a explicar por qué. Y cuando es la tamam meleil, ¿qué quiere decir? La penúltima. Pues aquí está, por ejemplo, aita. Entonces, esta es la penúltima. Shombrim, la penúltima. Y shuatja, penúltima. Entonces, eso es un error. ¿Por qué? Dice aquí un error con signo de exclamación, porque los ta'ame amikra, lo que son las notas musicales, las notas melodiosas, son las que fijan la principal énfasis en la palabra. Tenemos dentro de la palabra la vocal. Tenemos la misma palabra, o sea, tenemos una letra, ¿verdad? La letra es la consonante. Las palabras están formadas por consonantes solamente. Las vocales pasan a ser todo lo demás, vocales. Adhama quiere decir énfasis. Tama mitamea mikra, las notas melodiosas musicales pasan a ser simplemente, no simplemente, sino a la vista
o hablando de la palabra pasan a ser como accesorios. Pero por supuesto, una representa el nefesh, otra ruach, otra neshama, otra hayá y otra yehidá. Cada uno representa una parte del alma de esa palabra. Pues imagínense si estamos leyendo una palabra mal, estamos destruyendo el alma, el significado de esa palabra. Y el mundo fue construido con esas palabras. Las palabras tienen significado gigantesco. Cada palabra en hebreo. Es preferible ponerse a estudiar cómo se lee la palabra que saber el significado de la palabra. Ahora, porque los teamim, que es el sabor, ta'am quiere decir sabor, es que le da el sabor, la melodía a la lectura, es lo que fija la principal énfasis en la palabra. La otra influye, pero no fija, ¿ok? No es la decisiva. También la amamuet. Rak ahamada muet. Ok. Sí, solamente la ahamada, el palito este. Ahora, ametek, el metek, esta rayita vertical que se pone a la izquierda de la vocal en la palabra, que aparece en una palabra última de un pasuk. Es decir, aparece como palabra, aparece una palabra que está última en un versículo, es por sí misma, es el Tam Sof Pasuk, quiere decir, es el final del Pasuk. ¿Cómo lo sabemos? Por ejemplo, Be'et Haaretz, Be'et Haaretz. Ahora, tenemos 2 puntos. 2 puntos en hebreo bíblico no quiere decir y viene, y esto es lo que significa y viene a continuación. No, olvídense en el hebreo bíblico de 2 puntos que esto es lo que viene. 2 puntos quiere decir final de un versículo. ¿Ok? 2 puntos es final, punto y seguido. Final de un versículo. Un versículo tiene que terminar en 2 puntos. Claro, en la Torah no se va a ver. Eso tiene que saber de memoria. Behet haaretz. La Torah no tiene puntos ni tiene nada. Después explicaremos por qué. No, que ya hicimos shurim de eso. Ahora, Behet haaretz. Entonces quiere decir, al final del pasuk, es lo que me dice cuál es el énfasis. Siempre tengo que ver cómo freno en ese pasuk. No puedo terminar un pasuk y comenzar otro. Tengo que hacer una cierta pausa para que el que escucha esté diferenciando entre pasuk y pasuk. ¿Cómo se estudiaba la Torah antiguamente? Antiguamente un niño no decía, estudié la parashá. Wow, era un genio si estudió toda la parashá en un viernes o en toda la semana. No, decía, ¿qué pasuk estudiaron hoy? ¿Qué versículo estudiaron hoy? Estudiaba por versículo, todo el día el mismo versículo. Adelante, para atrás, el tam, cómo se lee, cómo se dice, qué quiere decir, cuál es la explicación. Un solo versículo ya es un mundo. Entonces, por eso, cada versículo termina con 2 puntos, que a la vez, un punto arriba, un punto abajo, si lo unimos, ¿qué me dan 2 puntos? Me da una línea recta. ¿Qué línea recta me va a dar? Una línea recta vertical. ¿Cuál es la línea vertical? ¿Cuál es la línea vertical? Un metek, un mahamit, ¿ok? Igualito, pero está en 2 puntos. ¿Por qué? Porque hay otro ta'am que se pone frente a la palabra, que también es una raya vertical, para que no se confunda, ¿ok? Ese otro ta'am que lo vimos como si chocáramos contra una pared, es de pronto. Ahora, si en la palabra última del versículo aparecen 2 metagim, quiere decir,
En la palabra última de un versículo, aquí aparece uno. Entonces, en la palabra última de un versículo aparecen dos metagim. El primero es metek y el segundo es sof pasuk. El primero es el ma'amid, voy a hacer el énfasis, y el segundo es el final del versículo. Por ejemplo, Iba re'am. Iba re'am. Por eso tiene también un punto que es un dagesh. Iba re'am. O Ibar-am, depende, pero Iba re'am. ¿Ok? Se le hace énfasis en el primero. Son reglas que se aprende con la práctica, pero si no la estudiamos no la sabemos. Después, vamos para acá. En muchos Sidurei Tefilá, en muchos libros de oraciones diarias, y de los Shabbat, y de la fiesta, se acostumbraron a imprimir el metek en las palabras que su énfasis está en la penúltima sílaba debajo de la letra la cual se tiene que hacer el énfasis. Okay. Entonces, este capítulo no se trata de eso. Lo que hemos hablado no se trata de eso. Y eso lo veremos en otro capítulo, me imagino, si no lo dice aquí. Aquí tiene un consejo, que siempre dan consejo en este libro. Viene, este es de la introducción del libro del Radak, de David Kimhi. El que estudie, el que tenga la oportunidad de estudiar Tehilí, pero está en hebreo, con la interpretación del Tehilim del Radak, una maravilla. Y así hacían los sabios en la yeshiva de Betel. Iban en las mañanas, en las madrugadas, antes del rezo de la mañana, y estudiaban Tehilim. No leían Tehilim, estudiaban Tehilim según el Radak. Dice, no veo bien, vamos a ver aquí, vamos a... Dice, Asher Lamat, el que haya estudiado, Betorah lo lequinian, y ha adquirido Torah. La persona que dice el Radak, Rabbi David Kimhi, que casi todo el Tanaj él lo explicó, por no decir todo, de una manera utilizando todo el Pardés. Él dice, imagínense, él estudió toda la Torah, él adquirió la Torah, estudió todo el Pardés. Lo que le pregunte sabe, pero no estudió los fundamentos de la gramática y no entendió la gramática. Es como si hubiera arado con unos bueyes, pero no tenía una dirección de los surcos que vaya ahí. ¿Por qué? Porque un poquito aquí, otro poquito allá, aprendió con un golpe ahí, aprendió otro porque lo corrigió uno en la sinagoga, porque le dijo el otro, porque falló leyendo la parashá, porque entonces así va aprendiendo, le va a tomar 50, 60 años, en vez de sentarse, no puedo porque tengo que aprenderme la parashá, entonces la aprende como le diga, o tengo que estudiar Gemara, o tengo que estudiar, pues siempre, ¿cómo no? Pero entre tu estudio pon también gramática, porque si no sabes la gramática, ¿cómo vas a entender el fundamento de la Torah? Porque la vas a estudiar como gramática, pero al final todo es Kabbalah. Todo eso está, secretos de la Torah está en cada punto. ¿Cómo lo va a entender después? Eso es lo que se llama el carruaje celestial. Cada punto es el carruaje celestial, cada letra de la Torah. Entonces no se puede despreciar eso en el estudio, al contrario, tiene que quererse mucho y tratar de leer todo lo que estudia lo mejor posible.
mayor en calidad que en cantidad. Creo que lo hablamos la primera clase. Resumen de este capítulo 7. Una letra que aparece debajo un mete, una rayita vertical, hay que alargar un poquito, sin exagerar, su lectura, pero no fijar en ese metec, en ese ma'amid, lo principal del énfasis que hay que poner en la palabra. ¿Ok? Con eso terminamos eso, porque después viene Shvana, de Shvana, que es muy importante por sí mismo. Entonces tuvimos dos temas hoy. El retroceso y el ma'amid, el metec. Entonces, tenemos dos cosas que son muy importantes para darle el pronunciamiento a la palabra. Y el pronunciamiento le cambia el sentido completo a la palabra. ¿Ok? ¿Está bien? Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? No hay pregunta. Ok, bueno, esos son reglas gramaticales. O se aprenden, se practican, se saben o no se saben. Entonces, con la práctica es lo que nos va a hacer saberlas o no saberlas, dominarlas o no dominarlas. ¿Ok? No hay pregunta, entonces lo dejamos hasta acá. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles, a la misma hora, en el mismo canal. Baruch Hashem Leolam. Amén. Amén, amén.